transitando por la senda de la obediencia. Estamos ya un poco avanzados y esta noche vamos a estar escuchando la obediencia, un cimiento de protección contra grandes desastres. Así es que atento, tome nota lo que el Señor nos va a estar hablando, porque Él está trayendo esta palabra para llevarnos a algo diferente. Amén. Ya estamos caminando en eso, estamos siendo bendecidos por la palabra y esta noche viene a cargo de nuestro pastor. Él nos va a compartir el tema y continuamos recibiendo esa bendición. Bueno, gracias, buenas noches o buenas tardes a todos. Gracias al Señor, pues la oportunidad siempre de reunirnos, de congregarnos. Y qué bueno que usted esté acá. Quiero recordarles que el próximo viernes estamos alineando, ¿verdad?, la reunión, y no será noche, sino exactamente a esta hora, a esta misma hora, a las 6:30, vamos a estar dando inicio y escuchando pues el tema de ese día, que de hecho pues ustedes ya lo saben, ya lo ubican, o ustedes ya lo conocen. Estaríamos el día viernes corriendo con cuando Dios honra la obediencia, ¿no? Seguimos en la misma línea de temas y pues en esto nos tiene el Señor ocupados. Como decía Omar, nos corresponde este día el tema de la obediencia, un simiente de protección contra grandes desastres. ¿Por qué no tenemos una palabra de oración antes de iniciar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Oramos y pedimos tu bendición en esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Dice que él comenzó a garabatear algunas palabras en un papel. De repente desvió su mirada hacia un costado y encontró una pequeña nota escrita por su esposa. Cerró sus ojos e imágenes de la memoria lo comenzaron a visitar. Dice que pensó en su hijo de apenas 4 años. Estaba acostado en la cama a causa de una fiebre fatal. Las imágenes lo transportaron a su ciudad, dice, arrasada por un gran incendio. En un abrir y cerrar de ojos vio que todos sus negocios e inversiones fruto de su trabajo habían desaparecido. Observó también la imagen de su esposa junto a él, proyectando un largo viaje en barco. Dice que ella iría antes con las 4 hijas, y él lo haría después de cerrar su negocio, un negocio importante. Aún podía sentir aquellos abrazos tan amorosos que intercambiaron cuando se despidieron con su familia. Miró nuevamente y en detalle aquella nota que decía: estoy a salvo, pero sola. Dice que las lágrimas surcaron su rostro mientras pensaba en aquellas palabras. El barco que llevaba a su familia colisionó con otro en alta mar y 226 personas perdieron la vida.
Dice que entre ellos estaban sus cuatro hijas. Solo su esposa había sobrevivido. Dice que él enjugó sus lágrimas, continuó escribiendo, y así fue, dice, como Horatio Spafford, un abogado cristiano de Chicago, escribió en noviembre de 1873 uno de los signos más bellos del cristianismo. Y es precisamente el himno que nosotros cantábamos hoy en esta, o más bien no sé si lo cantábamos o lo escuchábamos, pero dice que en medio de esa situación tan dura, tan difícil, y sumido, dice, en un profundo dolor, él escribió y decía: de paz inundada mi senda ya esté, y cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera sea mi suerte, dice, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y ahí es donde en el contexto, en ese contexto, es que fue escrito este coro que cantaba Crystal Lewis, llamado así: estoy bien. A ningún cristiano o creyente que convertidos al Señor se nos garantiza, fíjese, en ningún momento de la palabra se nos garantiza que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades, sobre todo en nuestro caminar en el Señor. Sino lo que se nos demanda por la palabra es que necesitamos, dice, poner buenos fundamentos, para que cuando vengan sobre todo las dificultades o las pruebas, estas no nos derrumben, sino que seamos capaces de soportarlos. Eso es lo que nos dice la palabra. Muchas veces cuando estamos en dificultad, la pregunta es, ¿y yo qué hice para estar en esta condición o en esta situación? Pero la verdad es que, repito, la palabra no nos garantiza en ningún momento que nunca van a haber problemas o nunca van a haber dificultades. Sino lo que la palabra dice es que cuando vengan las dificultades o cuando vengan las pruebas, nosotros necesitamos tener un buen fundamento para que cuando éstas lleguen, dice, nosotros podamos soportarla. Entonces esa es la verdad que nosotros necesitamos plantar en nuestra vida. La forma como el Señor Jesucristo lo expresó, dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada, dice, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces el Señor Jesucristo atribuye el derrumbe humano, dice, a la elección de elegir como fundamento de vida materiales débiles, que no son capaces de soportar las lluvias, las tempestades o presiones que aparecen en la vida y que de alguna manera nos toca resistir. Bueno, en lo ordinario, pues nosotros
sabemos perfectamente de qué está constituido un fundamento, ¿no? Cuando nosotros hicimos parte de lo que es la construcción del templo, yo recuerdo que el ingeniero, las personas que trabajaron hicieron una hondonada, como dicen, un hoyo, ¿verdad? Y lo rellenaron de mucha hierro cruzado, ¿verdad? Como una telaraña por todos lados, y luego pusieron el cemento. Pero en lo físico podemos identificar un fundamento. El problema es que ya en lo espiritual es distinto, es diferente. Y podríamos, o sea, decir que nuestro fundamento tiene que ver con aquellas cosas que creemos como verdades fundamentales de parte de nuestro Dios. Lo que nosotros estamos creyendo como real, como verdadero, eso es importante. Por eso nosotros necesitamos poner mucho cuidado, fíjese, sobre todo a la palabra del Señor, porque ella nos va a dar luz y sobre todo va a poner fundamentos en nuestra vida. Y nosotros lo estamos de alguna manera necesitando. Cuando el Señor habla de fundamento de la vida, dice en el versículo 25, porque estaba fundada, dice, sobre la roca. La palabra fundamento en el griego significa colocar una base. Y no se refiere en este caso a una base física, sino a una base espiritual, que todo creyente tiene que edificar para sí mismo en su interior, en su ser. Lo que nosotros, fíjese bien, vamos a creer respecto de la vida es sumamente importante, importantísimo. Entonces, lo que es importante entender, sobre todo en esto de colocar buenos fundamentos en nuestra vida para que no nos sorprendan las dificultades y no nos encuentren con materiales débiles, fíjese bien, es lo siguiente: entender que el fundamento espiritual, oiga bien, espiritual, no se pone únicamente por oír la palabra, sino el fundamento espiritual está siendo colocado cuando estamos practicando lo que hemos oído. Y eso es importante meditarlo, mire. Y a la persona que practica aquello que se le manda, se le llama una persona obediente. Obediente no es aquel que solo escucha. Usted no puede decirle a su hijo, mira, arregla la cama, y como lo escuchó, usted no le puede llamar obediente, ¿verdad? Si no, le llama obediente hasta que ejecuta, en este caso, la demanda que se le hace. Entonces, eso es una cosa importantísima para mí, en lo particular, resaltando el punto de la palabra. Fíjese que la obediencia o la práctica de la palabra es lo que me permitirá decir de mí mismo si tengo un fuerte fundamento o un fundamento seguro o no tengo un fundamento seguro. La obediencia, o más bien decir que, repito, si estoy escuchando, pero no estoy haciendo lo que escucho, estoy como a la mitad de la obra. Pero en realidad lo que la palabra de Dios dice como buen fundamento
no lo limita a simplemente oír la palabra, sino a practicar la palabra. Y eso es algo que nosotros necesitamos meditar. Parece que Neil Anderson dice que nosotros solamente practicamos, fíjese bien, lo que creemos. Lo que nosotros no creemos, nosotros no lo vamos a practicar. Entonces es importante determinar para nosotros mismos exactamente cuál es el fundamento de lo que la palabra de Dios me dice. Fíjese, dice, edificó, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, me oye y las hace, me oye y las hace, me oye y las hace. Dice, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dios dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande, dice, su ruina. Entonces, si nosotros vamos a hablar de un buen fundamento para nosotros mismos, nosotros necesitamos estar claros, fíjese bien, no solamente que estamos escuchando la palabra de Dios, que es lo ordinario, sino que la estamos obedeciendo. Porque solamente cuando la ponemos en práctica es que podemos decir para nosotros mismos que tenemos un buen fundamento. Pero si no la estamos, practicando, no hemos puesto un fundamento. Amén. Entonces eso es importante. Ahora, hay dos aspectos acá en la palabra que debemos considerar muy bien. Primero, del engaño de solo oír. Es un gran engaño. Fíjese bien, del engaño de solo oír la palabra. Y porque oigo, entonces concluir que tengo o que soy. Y eso no lo digo yo de un engaño, dice, pero sed, dice, hacedores de la palabra, hacedores, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno dice es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Yo lo entiendo de esta manera, cuando dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros nos vamos a ver exactamente tal como nosotros somos. Ahí vamos a ver, vamos a concluir cuál es nuestra condición, pero también vamos a concluir, qué es lo que el Señor ha hecho, ¿verdad?, por nosotros.
Y eso es lo que somos. Pero fíjese, dice, pero cuando solamente oímos y no practicamos la palabra, salimos y se nos olvida quiénes somos. Porque no le ponemos, fíjese, la fuerza, en este caso, de nuestra voluntad a aquello que el espejo ha reflejado. Entonces dice que perdemos nuestra identidad, ya no sabemos lo que somos, y como ya no sabemos lo que somos, hacemos cualquier cosa y negamos nuestra identidad en el Señor. ¿Verdad? Porque ni siquiera sé lo que soy, se me olvida. Pero dice que eso ocurre cuando solamente escuchamos y no practicamos la palabra. Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, dice, y se va y luego olvida cómo era. Se le olvidó lo que la palabra de Dios dijo de él mismo. Mas el que mira y se atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella. Pareciera que cada vez que hacemos la palabra, lo que hacemos es fortalecer nuestra identidad en el Señor. Pero cuando nuestro cristianismo lo sujetamos únicamente al oír, olvidamos lo que somos. ¿Por qué? Porque no lo estamos practicando, fíjese. Entonces, y esto sí es un gran problema, digámoslo así, en las congregaciones. Porque nosotros nos llamamos cristianos, fíjese bien, porque oímos la palabra. Nosotros nos hemos llegado a decir cristianos porque venimos a la congregación y oímos. Y la palabra no dice que por oír, o sea, el secreto está solo en el oír. Dice que el secreto está en el oír y en el hacer. Por eso de alguna manera la vida, ¿verdad? A lo mejor de muchos de nosotros no tiene fuerza. Y escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos y uno dice, pero yo no miro nada. Y muchas veces nos decepcionamos incluso de nosotros mismos. A lo mejor, o sea, cuestionamos el mismo evangelio, pues es que para mí no da ningún fruto, no da ningún resultado. ¿Y cómo va a dar si no practica nada, Dios? Si solo lo que hemos hecho es ir a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y a eso nosotros lo hemos concluido como cristianismo. Pero para mí, o sea, un cristianismo sin fundamento. No tenemos fundamento. Porque la palabra de Dios dice que el fundamento se pone cuando practicamos la palabra. Y practicar la palabra es obediencia al Señor. ¿Verdad? Por eso pues Sonia el día domingo nos compartía que hay crecimiento. Crecemos, ¿verdad? Así como el cuerpo, dice, se nutre. Dice que la obediencia nos nutre de una manera tal que crecemos. Pero y si no obedecemos, ¿verdad? Lo que ella decía, pueden haber viejos en el evangelio, en las congregaciones, pero su espíritu es niños. Y el asunto es, bueno, ¿y qué pasó?
Bueno, que solamente creyó, ¿verdad? Pensó que el evangelio era oír, pero nunca practicar. Y eso es un lío, ¿verdad? O un lío, pues, cuando de alguna manera se tiene el buen deseo de corresponderle al Señor. Porque sabemos que tenemos todo un desafío de vida. Por eso no hemos encontrado esa vida abundante que todos andamos buscando. Por eso no la hemos hallado. Hemos hallado a Jesús, pero no le estamos poniendo fundamento a nuestra vida. ¿Pero y por qué? Pero si yo voy a la congregación, pero si yo canto, hermano. Sí, usted canta y usted danza y usted de todo, pero no le está poniendo fundamento. No hay fundamento. ¿Verdad? ¿Cuál es el fundamento? Obediencia. La obediencia es el fundamento que nosotros le ponemos. Acuérdense que la vida cristiana es un continuo cambio. Es un constante cambio en muchos aspectos de la vida. Por cuestiones de sociedad, por cultura. O sea, hay necesidad de ir cambiando, dándole forma a nuestra vida como cristianos, conformándola a la palabra del Señor. Y eso no es fácil. Pero lo necesitamos, porque ahí está el secreto de la vida cristiana, en hacer la palabra del Señor. Entonces hay un engaño que nosotros deberíamos de sacudírnoslo. Nosotros no podemos continuar viviendo, o sea, la vida cristiana únicamente porque vamos a una congregación. Eso no es fundamento. Tenemos que sacudirnos esa parte, como quiera que sea. Dios, quítamela. Y ayúdame a entrar en algo distinto, en algo diferente. Yo quiero encontrar, Señor, esa vida abundante que tú tienes preparada para mí. Pero, Señor, o sea, con un cristianismo de oídas, yo no lo voy a conseguir nunca. ¿Verdad? Dice, porque la vida externa, dice aquel rótulo que hemos puesto, está en aquellos, dice, que obedecen y practican la palabra del Señor. Ahí está la vida eterna. Ahora, hay un proceso que es el proceso de cómo colocar un buen fundamento. Y es la parte en la que nosotros deberíamos de trabajar. Porque esta parte es la que nos va a mantener activos constantemente a cada uno de nosotros. El proceso de colocar un buen fundamento. Y que vendría a ser el proceso a través del cual, ¿verdad?, voy a ser capaz, o sea, de practicar o hacer parte de mi vida la palabra del Señor. Y ese proceso pudiéramos asociarlo con una frase que a lo mejor nosotros hemos oído o hemos escuchado. Dice que el proceso de colocar un buen fundamento en nuestro interior podría ser lo que se expresa en este pensamiento. Dice, ¿cómo coloco un buen fundamento? Dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter
y cosecharás un destino. Ahí está como encerrado el proceso que debería de pasar, fíjese, internamente, hasta que nos volvamos conformados a la palabra del Señor. Entonces dice que lo primero, el proceso de colocar un buen fundamento en nuestra vida interna inicia, óigase bien, con un pensamiento. Y vamos a decir que no existe pensamiento más seguro que aquel que se coloca en la palabra de Dios. Ese es el pensamiento seguro con el cual nosotros tenemos que partir, fíjese. ¿Por qué? Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el proceso, digámoslo así, de internalizar la palabra de Dios para volverla en parte de nuestra vida, va a iniciar con un pensamiento. Por ejemplo, nosotros pudiéramos pensar en la relación con nuestros padres. La palabra estipula una verdad que tengo que comenzar a trabajarla para que se haga parte de mí. A lo mejor lo primero que venga sobre nuestra mente cuando la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿la estaré honrando? Si mis padres dieran testimonio de mí acerca de la relación que tengo con ellos, ¿podrían decir ellos que yo los estoy honrando? Entonces partimos de un pensamiento. Ese pensamiento de alguna manera va a crear una reflexión interna. Dice el segundo paso el segundo paso es hacer de este pensamiento una acción. Primero lo pienso, pero luego digo, bueno, ¿y cómo lo voy a poner en práctica? A lo mejor usted concluye y diga, bueno, yo me he estado portando bien mal con mi mamá. O con mi papá. Lo primero que voy a hacer es cambiar mi forma de comunicarme con ellos. Yo me comunico, o sea, de no muy amable. Yo tengo que comenzar a cambiar esa forma de comunicarme. Entonces vengo y ya cuando llego con ellos ¿verdad? Los papás y toda la cuestión siempre aconsejando, diciendo, y de alguna manera usted dice, pero eso es lo que siempre me incomoda de ellos, que siempre me están diciendo como que ya soy pequeño, si ya no soy chiquito, ya soy grande, y esa es la parte que comenzamos a trabajar. Entonces uno dice, bueno, ya no voy a contestarles a la altura de ellos. Yo voy a ser distinto, voy a ser diferente. Y comienzo a practicar y a comunicarme con ellos con una palabra que ya no les hiere, que ya no los ofende. ¿Verdad? Entonces, dice, ¿por qué es importante que los pensamientos se transformen en acciones? Dice, porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? ¿Por qué es importante que los pensamientos se traduzcan en acciones? Porque no solamente se trata de decir,
sino se trata de hacer. Por eso. Y esa es la parte que nosotros casi nunca hacemos. La costumbre o la tradición de quienes nos congregamos es ir a una iglesia, sentarnos a escuchar un mensaje, decir gloria a Dios, aleluya, o sea, amén, ¿verdad? Luego sentarnos a lo mejor en una mesa de un restaurante y nosotros decimos que bueno estuvo el mensaje o que chueco estuvo el mensaje, o a lo mejor ojalá vuelvan a invitar a ese predicador, o a ese predicador ya no lo deberían de invitar. Entonces, hasta ahí termina. Mire, yo tengo tan grabada esa prédica de Carlitos Villeda. Cuando él concluyó exactamente con esta palabra y me confronta porque no lo hago. Él dijo, si no se ahorra, si no hay un ahorro, y él dijo, es pecado. Aquí me trituró. Entonces no podemos salir frente a una realidad de algo que es tan necesario y sabio como es el ahorro, salir diciendo, qué bonito el mensaje, ¿verdad? Ay, no, sí, ay, es que el hermano predicó bien bonito usted. Pues sí, pero ¿cuánto ahorro? Esa es la parte que hay que cambiar. Necesitamos meternos por algún lado. Repito que el cristianismo no es solo escuchar. El cristianismo me va a cambiar mis actitudes. Me va a confrontar, me va a golpear duramente mi corazón. Pero para un cambio. Porque necesitamos resurgir. O sea, que surja Jesús a través nuestro. Porque no se miran salvadoreños, pero no ciudadanos del reino de los cielos, Dios. Más familiarizados con la cultura de los guanacos que la cultura de Cristo, que vino a cambiar y a morir por nuestros pecados. Y ahí sí tenemos un desafío, como quien dice en buen salvadoreño, yuca. Porque repito, o sea, hemos limitado el cristianismo a asistir a una iglesia, pero no estamos practicando mucho. Entonces dice, primero, elija un pensamiento. Obvio que no cualquier pensamiento, sino que el pensamiento es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese pensamiento tiene vida. Tiene vida en mí. ¿Verdad? O sea, la mujer que dice, bueno, la palabra de Dios sujetados a vuestro, tiene vida. Hay que llegar hasta ahí. Por algo lo dice el Señor, hay sabiduría en eso. Tengo que llegar allí. Se tiene que volver en un reto, en una demanda fuerte para mí mismo. Allí tengo que llegar. Me cuesta, pero voy a llegar. Porque ahí hay vida en ese pensamiento. Es un ejemplo, no a las hermanas, ay, me está tirando a mí. No estoy tirando a nadie, solo estoy, son ejemplos que se entienden, no, ¿verdad? Pero no estoy señalando a nadie. Más preocupado con esto soy yo, créanme. No hay cómo hacer, Señor. Yo le he estado diciendo, Señor, no puedo. Eso es lo que le he estado diciendo, Dios, no puedo. No sé cómo voy
hacerlo, me está demandando tanto, pero yo no puedo con mis fuerzas. Me parece que no estoy capacitado para hacer lo que me estás demandando. Ayúdame. Entonces, primero el pensamiento, luego practicamos, pero no lo practicamos una vez. Si estamos queriendo internalizar la palabra de Dios en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo, no lo vamos a hacer como una vez lo hice, ya cumplí. No, se tiene que volver parte de nuestra vida. Y el tercer paso dice que es hacer de las buenas acciones un hábito. Ahí es donde Pablo dijo, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces fíjese que para comenzar a cambiar y a moldarnos, dice que tenemos primero el pensamiento. Luego tenemos que ejecutar una forma de accionar, de practicar. Pero dice que para que se vuelva fuerte en mí las buenas acciones, tiene que convertirse en hábitos. Entonces yo lo voy a volver a hacer, voy a ir otra vez donde mi mamá y voy a donde mi papá. Y nuevamente voy a hacer mi esfuerzo para comunicarme con ellos de la manera más agradable y no dar lugar al pleito. Y luego voy nuevamente, pero yo sé lo que quiero. Yo ya incluso me arrodillé y le dije, Señor, ¿verdad? Yo no puedo comunicarme bien con mi papá ni con mi mamá. Dame la fuerza para hacerlo. Mire, estoy trabajando conmigo. Fíjese. ¿Verdad que no solamente se trata de oír gloria a Dios, amén, aleluya, ¿verdad? Y nos vamos y salimos a hacer exactamente las mismas cosas. Porque hemos estado creyendo que ser cristiano es ir a la iglesia y escuchar. Y la palabra dice, un buen fundamento es aquel que se oye y se hace. Pero necesito aprender a trabajar conmigo mismo. Y eso no se logra en 30 minutos de un mensaje. Ni en una hora. Ni que nos tuvieran 2 horas. ¿Cuánto hemos oído? ¿Cuánto hemos escuchado? Y la pregunta sería, ¿será proporcional lo que hemos oído con lo que hemos cambiado? Obediencia. Un cristianismo sin obediencia. Simplemente. Amén. Pero estamos vivos todavía y entre tanto hay vida y esperanza. Hay esperanza. Entonces, es hacer de las acciones un hábito. Comienzo a practicarlo y me cuesta
Acuérdense, en cuestión de hábitos, ahí es donde algunos dicen, mire, practíquelo 21 días. Otros dicen, señores, ahí están los 40 días años que el pueblo de Israel duró en el desierto. Eso es lo que dura, dice el lapso de un proceso de cambio en la vida de una persona. Entonces, pero imagínense cómo ocurre el cambio. Nosotros hemos llegado a pensar, y por eso cuando viene un predicador, ¿verdad? Que se manifiesta la presencia de Dios y todo el mundo cae, y nosotros eso queremos. Pero nos levantamos con los mismos hábitos. Gloria a Dios, porque caemos y cuando venga alguien hay que aprovechar, pues. Pero no pensemos que eso es el secreto de la vida cristiana. El secreto de la vida cristiana se la voy a poner yo. Yo le voy a dar vida a ese secreto. ¿Cómo? Oyendo y haciendo. Entonces, pongo un pensamiento, comienzo a practicar ese pensamiento. Tercero, lo vuelvo en un hábito, comienzo a practicarlo, ¿verdad? A practicarlo. Y cuarto paso es entender que todo buen hábito está conformando un buen carácter. O sea, la repetición constante de una acción, digámoslo, de una obra específica, como será común en mí, yo voy a ser reconocido así, de esa forma. Ay, miren, qué bien trata a sus papás, el hermano. En el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Oh, miren esa esposa, wow, qué sujeta a su marido, Dios. No puede ser. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo practicó. ¿Se dan cuenta? Imagínense cuántas verdades necesitamos internalizar. ¿Cuántos años tenemos de cristianismo? Créeme que yo no me quiero morir así. Señor, algo tiene que pasar, Dios. Algo tiene que ocurrir, tienes que hacer algo. Yo no voy a morir calentando bancas. Yo no voy a morir así. Si conocí la verdad en vida física y el Señor me dijo que hay vida abundante, yo voy a disfrutar esa vida abundante. Yo me voy a encontrar con ella. Yo no quiero cristianismo de oída. O sea, nunca nadie me había dicho esto. Alguien me lo hubiera dicho algún día, Dios. Para no vivir engañado. Creyendo que porque oía era. Y oyendo no somos. Haciendo somos. Necesitamos hacer la palabra de Dios. Perdón por el tiempo, ya me pasé. Entender, dice que todo buen hábito está conformando un buen carácter. Comenzó con un pensamiento, lo comencé a practicar, lo volví en un hábito y luego se volvió parte de mí. Amén. Así trabajamos con nosotros mismos. Fíjese, así trabajamos. Dijo el Señor, mire, de Moisés, dijo, no así mi siervo Moisés, que es fiel, dijo. Resaltó carácter de Moisés. Es fiel, dijo, en toda la casa. Así necesitamos ser llamados por el Señor un día, ¿verdad? Ay, mi hijo, dice, generosidad, dice. Mi hijo, paciencia. Qué gozo, qué cosa más
más carácter. Porque un día nos propusimos un cambio y fuimos hasta Él. Y el Señor nos bendijo, nos cubrió y nos llenó, fíjese, de ello. Y el quinto paso y último paso es entender que mi carácter está definiendo mi destino. Yo voy a definir mi destino con aquellas cosas que estoy practicando, pero sobre todo obedeciendo de la palabra de Dios, que tiene que ser todo, ¿verdad? Al final todo. Nos debemos a Cristo, nos debemos al Señor. Entonces ahí es cuando la vida, fíjese, cristiana se vuelve con sentido. Ahí es cuando dejamos el culto y nos vamos a trabajar en nuestras casas. Ahí es donde tiene, pero, ¿verdad? Pero salimos de la congregación y como quien dice, bueno, vamos a trabajar, a pensar un ratito en la vida cristiana hasta el próximo domingo. Y venimos y escuchamos otro mensaje y ay, qué bonito el mensaje, y nos vamos al otro domingo. Y la pregunta es, ¿cuántas cosas estamos internalizando en la palabra para volverlas un hábito y conformarnos a la palabra del Señor? Las iglesias están llenas hoy día de cristianos que les gusta oír, pero no que nos gusta hacer. Y la palabra es bien clara. Engañando, dice, a vosotros mismos. Yo no sé usted, pero ya no quiero vivir engañado. Algo tiene que hacer el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Y sabe, dice, y cuando vienen las tempestades, cuando vienen las dificultades, no tenemos fundamento como sostenernos, porque creímos que oyendo éramos, y no es oyendo solo, es oyendo y haciendo que le ponemos fundamento a nuestra vida espiritual. Amén. Por eso ese canto, imagínense en medio de una dificultad tan grande. Sus 4 hijas, dice, habían muerto. Qué presencia del Señor más fuerte en ese hombre. Y luego ponerse a cantar, estoy bien. Imagínense. ¿Verdad? Wow, yo no sé. Solo el Señor dice, de paz inundada mi senda ya esté. O cúbrale un mar de aflicción. Cualquiera sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Pero sus hijos habían muerto, Dios. Ese es fundamento. Amén. Y es donde tenemos que pararnos en el nombre de Jesús. Tenemos que pararnos, hermanos, tenemos que pararnos. Algo tiene que hacer el Señor con nosotros, Dios. Pero no podemos seguir solo siendo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Como diría en buen salvadoreño, no nos demos paja, hombre. Ya no nos sigamos dando paja, hombre. Algo tiene que pasar, amén. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta noche, Señor, algo tiene que pasar en mí? ¿Sí? Algo tiene que pasar, Dios. Póngase de pie.